Comenzamos el desarrollo de la unidad número 4, responsabilidad derivada de la intervención de cosas y de ciertas actividades, donde vamos a ver actividades riesgosas y peligrosas. Y en esta unidad el desarrollo va a comprender dos entregas, primera y segunda parte. Bien, como siempre, se presenta el programa con la previsión de los temas que se desarrollan en la unidad, y lo primero que debemos recordar es que cuando nosotros hablamos de la responsabilidad derivada o producida por las cosas y por ciertas actividades, siempre tenemos un hilo conductor desde el punto de vista del evento dañoso, que es justamente el análisis de los presupuestos de la responsabilidad civil. Recordamos que esos presupuestos son 4, se muestran en esta imagen: antijuridicidad, daño producido, daño injustamente producido, relación de causalidad y factor de atribución. En el primero de los presupuestos previstos, la acción u omisión, en la medida que cause un daño y no esté justificada, es antijurídica, y esta antijuridicidad, recordar, alumnos, que es la antijuridicidad material, que la diferenciamos de la formal, que es la que procede en el ámbito del derecho civil. Cuando hablamos del daño injustamente producido o el daño injustamente sufrido, tal como lo hemos visto al analizar estos temas, estamos haciendo referencia a la lesión de un derecho o a un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico que tiene por objeto la persona, el patrimonio o un interés que sea de incidencia colectiva. El daño puede ser, obviamente, patrimonial o extrapatrimonial. En este último caso, nos estamos refiriendo a aquel daño que afecta al espíritu, al proyecto de vida, a la salud psicofísica de las personas. El tercer presupuesto de la responsabilidad es la relación de causalidad adecuada, donde hacemos la vinculación física entre la conducta y el resultado material, y nos permite este análisis de la responsabilidad, de la relación causal, nos permite justamente determinar la autoría y la extensión de la responsabilidad, recordando siempre que el autor del daño injustamente producido tiene como imputabilidad de las consecuencias de su acto aquellas consecuencias que son inmediatas y aquellas consecuencias que son mediatas, cuando hablamos del ámbito o de la órbita extracontractual. En el ámbito contractual es evidente que la determinación, el corset, la medida o el envase de la extensión de la responsabilidad viene determinado por la voluntad de las partes. Y finalmente tenemos el factor de atribución, que sería el criterio, las razones por las cuales el legislador determina que las consecuencias del daño que sufre una persona se trasladen económicamente a otra persona. El factor puede ser de carácter objetivo o subjetivo. Sabemos que el factor objetivo es el factor de atribución de la responsabilidad, en donde la ley presume la culpabilidad de la gente y solamente tiene las excepciones legales, es decir, eximentes de responsabilidad, en los supuestos legalmente previstos, cuando hablamos de la conducta por quien no se debe responder por el hecho del tercero o si no el evento fortuito. Y cuando hablamos del factor objetivo de atribución de responsabilidad, nos estamos situando en el ámbito de el dolo, del dolo o de la culpa. Muy bien. Sistema del código de Vélez-Sarsfield. Sistema del código de Vélez-Sarsfield no ha variado
El código nuevo introduce una casuística más argumentada. Metodológicamente, podríamos decir que tiene un contexto de exposición con mayor claridad, mayor profundidad, pero si nosotros analizamos las normas del Código de Vélez, el artículo 1109 y el artículo 1113, nos vamos a dar cuenta que relativamente el Código Nuevo mantiene la argumentación jurídica que tenía el Código Velezano. El artículo 1109 determina que el que ejecuta un hecho que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio y que estas normas se rigen por las mismas disposiciones de los delitos, ¿no es cierto?, del derecho civil. Cuando por efecto de los deudores responsables, ¿no es cierto?, la parte mayor de la que corresponde, entonces tiene derecho a la repetición, es decir, al reintegro que le devuelva el coautor, también sancionado, la parte que a él le correspondía responder. Por su parte, el artículo 1113 determina que la obligación del que ha causado un daño se extiende también a los daños que causaren los que están bajo su dependencia por las cosas de que se sirve o que tiene a su cuidado. En los supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de responsabilidad, debe demostrar que no hubo culpa de su parte, pero si el daño hubiera sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, solo se exime totalmente o parcialmente de esa responsabilidad, acreditando la culpa de la víctima de un tercero o de un tercero por quien no debe responder. Acá en este caso, cuando hablamos de dueño o guardián de la cosa, estamos refiriéndonos a una noción jurídica introducida por la ley 17711 y que en la actualidad el Código Civil y Comercial Unificado, ¿no es cierto?, ha mantenido en el dictado de sus normas. Bueno, si las cosas hubieran sido utilizadas contra la voluntad expresa o presunta del guardián, evidentemente no es responsable el dueño o guardián de la cosa. Este plexo normativo en alguna medida responde a la síntesis del artículo 1716, que establece justamente que la violación del deber de no dañar a otro o el incumplimiento de la obligación da lugar a la reparación del daño causado conforme las disposiciones del Código vigente, es decir, el Código Civil y Comercial unificado. Responsabilidad por el hecho de las cosas. Lo primero que tenemos que determinar o entender es que el proceso de generación de las circunstancias o eventos dañosos nos puede llevar a tres escenarios en los que nosotros podemos advertir justamente que cuando se produce un daño puede ser que no haya intervenido ninguna cosa. Puede ser que la cosa haya intervenido como un instrumento que es continuación de la mano del hombre o que la cosa haya escapado al control del hombre. Entonces, ¿cuándo se encuadra esta situación de los daños causados por el hecho de las cosas? El artículo 1757, cuando habla del hecho de las cosas y de las actividades riesgosas, establece que toda persona, no el dueño, toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. La responsabilidad, el factor de atribución, es de carácter objetivo y no son eximentes las autorizaciones administrativas para el uso de la cosa o la realización de la actividad. Bueno, el concepto tradicional que tenía el Código Civil, ¿no es cierto?, era la teoría del acto ilícito. ¿El autor es responsable por el daño que ha causado? Sí, porque el acto es contrario a la ley. ¿Cómo ha causado el autor el daño? Bueno, puede haberlo realizado por culpa o dolo. Ese era el razonamiento general en el Código de Vélez. En la actualidad, el concepto moderno
cuando hablamos de la responsabilidad por el hecho de las cosas, ha evolucionado a ideas que son mucho más protectivas o tuitivas de la situación jurídica de la gente más débil. Es decir, mientras en la revolución industrial y el maquinismo las ideas solidaristas de fines del siglo XIX se basaban en esta noción del ilícito, aparecen grupos, como consecuencia de esta misma idea, se empiezan a identificar grupos individualizados como fuertes o débiles, y entonces se genera en el derecho la necesidad de proteger al más débil. Se puede ser responsable por el daño causado sin culpa. Y el principio sería que no hay responsabilidad sin daño. Bien, entonces viene la pregunta, si protegemos al más débil, la primera pregunta sería si la mera creación del riesgo genera responsabilidad. ¿Por qué? Y esto es motivo, lo que voy a mencionar ahora, es motivo de que el Código Civil y Comercial justamente haya explicitado circunstancias fácticas para que se comprenda la verdadera extensión de la obligación de seguridad. Bueno, retomo el tema, la mera creación de riesgo genera responsabilidad, porque en definitiva, el hombre produce riesgo. La vida en sociedad es creadora de riesgos permanentes. Bueno, en el siglo XIX el riesgo se daba dentro del ámbito de las relaciones laborales. Riesgo provecho, utilidad patrimonial o extrapatrimonial, riesgo empresa, los daños que integran los costos de la producción o el riesgo creado que se introduce en medio social, un factor generador de riesgo. Veamos, por ejemplo, la empresa de transportes urbanos de personas, ¿no es cierto? Las empresas de ómnibus, al colocar un ómnibus en la calle para que realice su recorrido de traslado de personas, se está generando un riesgo. Entonces, podríamos decir que haciendo una síntesis de estas reflexiones, de este panorama, el artículo 1757, cuando habla del hecho de las cosas y las actividades riesgosas, determina que toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas o de las actividades riesgosas o peligrosas por su naturaleza, y acá viene una de las descripciones circunstanciales de lo que es una actividad riesgosa, las actividades que son riesgosas por su naturaleza, por los medios empleados para su realización o por las circunstancias en las que la actividad se realiza. Bueno, dos ejemplos. El daño derivado por la cosa, en el caso del accidente de tránsito, y el daño derivado de la actividad riesgosa, donde estamos viendo, ¿no es cierto?, operarios de una compañía eléctrica que están manipulando transformadores de media tensión. ¿Cuándo es el hecho de la cosa? Esta es una pregunta de orden práctico, porque si nosotros estamos hablando de la responsabilidad derivada por el hecho de las cosas, estamos partiendo de la base que es la cosa la productora del daño. Entonces, ya Mazod determinaba que es aquella cosa que escapa al control de la mano del hombre. Podríamos decir, interviene activamente, no es cualquier intervención, sino que la intervención debe ser activa y la cosa debe haber sido causa generadora del perjuicio. No tiene que haber obrado dócilmente en manos del hombre, sino impulsada por fuerzas naturales o por su propia fuerza. El caso, por ejemplo, de los automotores. Hablamos de que la intervención no debe ser puramente pasiva, la del objeto inerte, porque en ese caso no podríamos decir que este objeto es la causa del daño. Bueno, y acá tenemos un ejemplo. Un vehículo detenido, sin embargo, por fuerzas de la naturaleza, la ley de la gravedad,
se ha liberado accidentalmente el freno por una falla mecánica, el vehículo se desplaza hacia atrás en el sentido de la pendiente y provoca un daño. La cosa en sí es un elemento que activamente provoca ese daño, es decir, hay una intervención activa de la cosa. Bien, la intervención de la cosa pasiva, obviamente, que no genera responsabilidad. Si nosotros tomamos el caso del artículo 1113 y vemos el análisis de los accidentes, bueno, estamos viendo un auto rojo detenido, un auto verde que embiste al auto rojo y como consecuencia de ello el auto rojo embiste al peatón. En consecuencia, la intervención pasiva no genera responsabilidad. Es decir, la causa del daño es, en este caso, por el juego de las fuerzas naturales, el del vehículo embistente y no el del vehículo embestido. El daño causado de las por las cosas, entonces, por el hecho de las cosas, nosotros tenemos que incorporar la idea de intervención activa. Intervención activa que no necesariamente se identifica con cosa en movimiento. La cosa detenida, el automotor mal estacionado, en un lugar donde no se debe estacionar, puede activamente haber provocado el daño. Intervención activa no se identifica con cosa peligrosa o riesgosa. Es decir, muchas veces es la propia actividad riesgosa la generadora del daño y la intervención activa debe ser distinguida de la intervención pasiva porque es obvio que aquel vehículo que se encuentra pasivamente detenido, es decir, aquel vehículo que se encuentra detenido frente a un semáforo en rojo y es embestido por otro, produciendo finalmente el daño al peatón, no es responsable el vehículo correctamente detenido, sino que es responsable aquel que lo embiste. Y por las leyes naturales, causalmente se termina provocando el daño. Bien, el artículo 1757, entonces, pasa a ser ahora la noción jurídica central de esta unidad que estamos desarrollando, y podríamos decir que la primera parte de este artículo determina que toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas o de las actividades que sean riesgosas. Si nosotros comparamos el segundo párrafo del artículo 1113, en los supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián se puede eximir y da las situaciones de la responsabilidad demostrando que no hubo culpa de su parte. Si el daño ha sido causado por el vicio, por el riesgo de las cosas, solamente se exime total o parcialmente de culpa, acreditando la culpa de la víctima. El nuevo artículo 1757, perdón, suprime el concepto de daño con la cosa y se habla simplemente del daño por la cosa, determinando que toda persona es responsable por el daño causado por el riesgo o vicio de la cosa y la responsabilidad es objetiva. Siendo la responsabilidad objetiva, el eximente de responsabilidad es la causa ajena, el hecho del damnificado, el hecho del tercero por el cual no se debe responder y el caso fortuito que sería extraño al riesgo o vicio de la cosa. Las dos hipótesis de hechos de las cosas. Bueno, el vicio del cual o como consecuencia del cual se produce un daño que puede ser originario, ese vicio o sobreviniente, por ejemplo, el defecto en el funcionamiento, no sé, de una cosa que la torna inapropiada para su fin, una máquina que se
convierte en un artefacto peligroso por la sola circunstancia del vicio o defecto que tiene la cosa, o el daño por el riesgo de las cosas, en este caso, las cosas riesgosas, crear un riesgo, la situación de crear un riesgo cuando se debe realizar una actividad que crea un riesgo, o la potencialidad de un daño, por ejemplo, en la actividad del transporte. Tenemos entonces dos hipótesis de daño donde intervienen las cosas: el daño causado por el hecho del hombre por la cosa, utilizando o no una cosa, y el daño causado por el riesgo o vicio de la cosa, contemplado en el artículo 1757. Factor de atribución. Bueno, el factor de atribución, siguiendo el criterio de responsabilidad que determina el Código Civil, es de carácter objetivo, y la persona debe responder por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas. No son eximentes no son eximentes la autorización administrativa, porque eso sería tanto como dar una licencia para dañar. Pongamos el ejemplo del conductor de un automotor que tiene su carnet de conducir vigente y provoca un daño. Esa autorización administrativa para la utilización del automotor no significa que no sea responsable por los eventos causados. Es decir, al momento de atribuir responsabilidad es irrelevante la autorización administrativa. Supongamos la autorización administrativa de un organismo técnico que permite el emplazamiento de una grúa en una zona urbana para la realización de una obra. El mal manejo de la grúa que termina produciendo el accidente, donde se produce el daño a propiedades linderas, o incluso el daño que pueden ser lesiones o muerte a personas, evidentemente no puede quedar sin una justa reparación por la sola procedencia de la autorización administrativa para el emplazamiento de la grúa en el destino de la obra. Bien, ¿quién responde? Si nosotros seguimos la literalidad del Código Civil, el artículo 1757 determina la expresión literal toda persona. Y cuando hablamos de toda persona, haciendo ahora un análisis más profundo, que es lo que determina el artículo 1758, esta expresión toda persona incluye al dueño y el guardián como responsables concurrentes por el daño causado. ¿Quién es guardián? Dueño es el propietario. ¿Quién es guardián? Bueno, quien ejerce por sí o por terceros la dirección y control de la cosa, o quien obtiene un provecho de ella. El dueño y el guardián no responden si prueban que la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o presunta. En caso de actividades riesgosas o peligrosas, responde quien las realiza, quien se sirve u obtiene un provecho de ella, por sí o por terceros, salvo lo que dispongan legislaciones especiales. De lo dicho entonces, podríamos decir que cuando nosotros hablamos del daño producido por el hecho de las cosas, como dice la doctora Kemelmacher de Carlucci, estamos ante una noción particular del código, porque el dueño y el guardián son responsables concurrentes, pero cuando hablamos del guardián, estamos frente a una noción jurídica bifronte que tiene que tener presente al momento de su análisis que debe considerarse guardián. Por un lado, a quien ejerce por sí o por terceros el uso de la cosa, al que tiene la dirección y el control, o también al que obtiene un provecho de ella. Entonces, si ustedes leen el recuadro central, la noción de guardián, dice la doctora Kemelmacher,
es bifronte y comprende a aquellos que tienen un poder efectivo de vigilancia, el gobierno y el control, y los que se sirven de ella recibiendo un beneficio concurrente, un beneficio económico. La responsabilidad del dueño y del guardián no es solidaria, sino que es una responsabilidad concurrente. Se recepta esta idea jurídica de concepto bifronte y el guardián debe siempre ser recordado que tiene poderes autónomos e independientes del dueño. Maneja por sí y bajo su responsabilidad la cosa que produce el daño. Sujetos responsables. En esta imagen, lado izquierdo se representa el dueño de la cosa, lado derecho el guardián de la cosa. Dueño de la cosa. Hablamos de cosas muebles, hablamos de muebles registrables y hablamos de inmuebles. Cuando hablamos de cosas muebles, obviamente estamos refiriéndonos a las cosas muebles que no son registrables. Los muebles registrables son aquellos que se registran, por ejemplo, en el registro de la propiedad automotor, y cuando hablamos de inmuebles, son cosas inmuebles registrables, se registran en el registro general inmobiliario. En el caso de los automotores, bueno, hay que recordar que a diferencia de lo que pasa con los inmuebles, el sistema de registración es constitutivo, con lo que el dueño de la cosa es el dueño mientras no haya concluido en forma definitiva e inscrito en el registro de la propiedad automotor el rodado o la cosa mueble a nombre del adquirente. Son sujetos responsables entonces el dueño, si la cosa es mueble, quien la posee; si la cosa es mueble registrable, aquel que figura como titular registral; y si la cosa es un inmueble, por ejemplo, aquel que figure como titular registral o que sea su titular dominial o posesorio. En el caso del guardián, que lo vemos en el lado derecho de la imagen, es aquel que tiene la guarda jurídica, intelectual o la guarda beneficio. La guarda jurídica, quien tiene la obligación impuesta por la ley de cuidar la cosa e impedir que se dañe a terceros. La intelectual es quien tiene el poder de mando sobre la cosa, y la guarda beneficio es aquella que se produce por la relación de explotación y aprovechamiento económico, beneficio que le produce la cosa a quien la guarda. Guardián es entonces el que tiene el poder de mando y de dirección de la cosa. Recordar que hay una noción bifronte porque es el uso, la dirección, el control y quien obtiene un provecho. Y los requisitos para que hablemos de guardián es la tenencia material de la cosa, por sí o por un tercero, el poder fáctico sobre la cosa, es decir, el guardián intelectual, quien tenga el gobierno de la cosa, y también aquel que se aproveche económica de la cosa, y el ejercicio autónomo. Ejercicio autónomo. Con lo que la situación del dependiente que produce un accidente de tránsito con el automotor de la empresa no caería dentro de estas previsiones porque el poder del guardián es autónomo, tiene una guarda intelectual, tiene una guarda material y tiene una guarda económica o una guarda provecho que no la tiene el dependiente. El empleado, el chofer de colectivo que provoca un accidente, evidentemente no es guardián de la cosa. No sale a manejar el colectivo cuando se le da la gana. El resultado económico del uso del automotor evidentemente no lo beneficia a él, sino que beneficia a la empresa, y él solamente tiene una tarea remunerada, es decir, un sueldo. Muy bien.
Situación del dependiente frente a la guarda de la cosa. Para ser guardián, tiene que existir la tenencia material, el poder fáctico de vigilancia y el ejercicio autónomo e independiente del poder. Por ejemplo, el caso del mecánico del automóvil que se encuentra en su taller para su reparación, entonces decide sacarlo del taller para hacer la prueba de la reparación de frenos, tiene el accidente en donde termina provocándose el daño. En este caso tenemos la situación de un guardián. La situación del dependiente en realidad sigue las instrucciones del principal y usa la movilidad de la empresa por orden del principal. Bien, ¿cuáles son los eximentes de responsabilidad? Tener presente que los eximentes de responsabilidad determinan la ruptura del nexo causal, que la responsabilidad es objetiva y que los eximentes de responsabilidad se encuentran en la parte final del artículo 1722. Es decir, que no hay responsabilidad objetiva cuando el responsable demuestra la causa ajena, salvo que exista alguna disposición en contrario. Y cuando tenemos la ruptura del nexo causal, que es lo que acabamos de mencionar, hablamos, por ejemplo, el hecho del damnificado, el hecho del tercero por el cual no se debe responder y la situación del caso fortuito. Eximentes específicas con base al hecho del tercero. Bueno, acá simplemente para que ustedes lean, uso contra la voluntad presunta del dueño de la cosa, la clásica situación del cuidacoches al que uno le deja las llaves para que lo lave por dentro o por afuera, el cuidacoches lo saca, produce un evento dañoso y después viene el análisis de si efectivamente se ha utilizado la cosa contra la voluntad del dueño o no se ha usado contra la voluntad del dueño. Tenemos justamente las situaciones del uso de las cosas, ¿no es cierto?, por el guardián, por ejemplo, las maquinarias, etcétera, etcétera. Bien, uso contra la voluntad, otro caso que es clásico, estamos viendo un lavadero automático, se ha confiado la limpieza de un vehículo al lavadero, de propiedad de la codemandada y entre las prácticas corrientes para cumplir el cometido, obviamente está de desplazarlo para los distintos sectores que se atraviesa, el lavado externo e interno, como así también el secado. Entonces, no es correcto que uno pueda afirmar que el automotor ha sido utilizado con la voluntad, con el consentimiento, la voluntad presunta del dueño del automotor, porque simplemente entrega las llaves del auto para que se lo ponga en funcionamiento y se lo haga recorrer las distintas estaciones para completar el servicio. La responsabilidad del tallerista la hemos mencionado recién, ustedes después la continúan leyendo, está en la imagen del PowerPoint que se presenta con esta unidad, y las doctrinas al respecto que determinan tres hipótesis, es decir, el trabajo doctrinario. La primera hipótesis, ¿no es cierto?, es que el uso sin autorización del propietario tradicionalmente no era considerado exculpatorio de responsabilidad, es decir, por el solo hecho de ser propietario se era responsable. El uso contra la voluntad del dueño, de solución controvertida para algunos, no se liberaba, mientras que para otros sí. Y finalmente, el hurto o robo de la cosa, donde existe una evidente vulneración a esa prohibición presunta de utilizar la cosa, que es la que en definitiva produce la irresponsabilidad del dueño de la cosa. Muy bien, con esto terminamos. Perdón, vamos a continuar. Me había equivocado, tenemos acá dos supuestos especialmente previstos de daños producidos por las cosas, que son los daños causados por los animales y los daños causados por la circulación de vehículos.
que acá, en los daños causados por la circulación de vehículos, en adelante va a ser motivo de la próxima entrega, de la segunda parte de la unidad 4. Daños causados por animales. Bueno, nuevamente, la norma ya la conocemos. Es evidente que la responsabilidad del dueño es de carácter objetivo y los sujetos responsables son el dueño guardián. Ahora, ¿cuáles serían los supuestos en los que se produce la responsabilidad? Bueno, abarca aquellas situaciones en las que, por ejemplo, el animal ha provocado un contagio, donde es posible aplicar también la situación del daño ocasionado por la presencia de los animales sueltos en la ruta, las situaciones en las que el daño se provoca por el hecho propio de la víctima, ¿no es cierto?, que provoca al animal al ataque y en algún momento ese ataque se produce. Son distintas situaciones. Dueño del animal, acá tenemos algunas situaciones de orden fáctico que por ahí entorpecen poder determinar la situación, ¿no es cierto?, de quién es el sujeto responsable, porque en realidad quien es sujeto responsable es el dueño del animal. Pero como no existe en la mayoría de los casos la obligación de la individualización del animal, es muy difícil determinar quién es su propietario, salvo aquellos animales que puedan ser marcados y que esas marcas estén registrados bajo la titularidad del dueño. Es considerado guardián, por ejemplo, y por ende tiene que responder quien se sirve del animal o quien obtiene un beneficio de su utilización y también aquellos que son simplemente tenedores del animal. Otros potenciales responsables son aquellos que transitoriamente tienen la posesión del animal, el tercero que ha excitado al animal, situación que se les había mencionado antes, y las personas que deben evitar que el animal se encuentre suelto en un determinado lugar. Los eximentes en los daños causados por los animales determinarían la falta de responsabilidad del dueño. Bueno, está la situación del hecho del damnificado, el hecho del tercero por el cual no se debe responder o el caso fortuito o fuerza mayor. Una omisión en este código, para ir terminando esta primera parte, es el caso del abandono del animal. El Código Civil y Comercial nada legisla sobre el tema del abandono. En principio, el tema del abandono del animal, si es posterior al evento dañoso provocado por el animal, no exime de responsabilidad al dueño. Ahora, si el dueño hubiera abandonado al animal antes de que éste produzca el evento dañoso, es de considerar entonces que ese dueño ya no es dueño porque ha abandonado la cosa que posee y por ende no es responsable. Bien. En el lado derecho de la imagen, simplemente para que los vean ustedes y los tengan en cuenta como nociones de conceptos jurídicos para estudiar. Hecho o culpa de la víctima, hecho o culpa de la víctima por un tercero por el que no se debe responder y las situaciones de caso fortuito o fuerza mayor. Bien, con esta primera parte, o sea, con lo dicho hasta ahora, terminamos la primera parte del análisis de la unidad 4.